Como para mostrarle el diagrama. ¿Cómo? Está haciendo para mostrar el diagrama. No, no, necesitaba grabar esta vaina aquí. Eso es todo. Bueno, tienen el diagrama hasta ahí. Sí. Sí, listo. Entonces, el otro que va diferente acá es el asunto, ¿cierto? Que lleva un ID de asunto, fecha de inicio, fecha final y un estado. Yo creo que esta sí la voy a escribir toda. Asunto. Bien. ID de asunto, fecha de inicio, estado. Bueno, entonces como lleva un atributo identificador, ¿cierto? Que es el ID del asunto, lo voy a colocar acá. ID guión bajo asunto. Lleva una fecha inicial. Fíjense que esa fecha inicial, perdón que esto no me copió. Fecha inicial. Fíjense que esa fecha inicial hace parte de algo que va compuesto, porque acá en el enunciado dice que se debe almacenar el periodo y entre paréntesis fecha de inicio y fecha de archivo o finalización, ¿cierto? Entonces, ahí tengo la fecha inicial y la fecha de finalización sería un atributo compuesto, ¿cierto? Junto con la fecha inicial. Entonces aquí sería fecha final. Y el otro atributo es el estado, ¿cierto? Estado. Y ya le voy a agregar las líneas. Entonces tengo un ID de asunto que le pertenece a la entidad asunto. Como la fecha inicial es un atributo compuesto junto con la fecha final, entonces la fecha final la voy a conectar no con la entidad, sino con la fecha inicial. Y el otro es el estado, que va conectado al asunto. Bien. Pues en esa fecha final no vendrá de doble cosa. ¿Por qué? Que depende de la fecha inicial. No, solo tiene una sola fecha inicial y una sola fecha de inicio. Recuerden que el círculo doble es para un atributo multivaluado. Y esto no es multivaluado, sino que son dos atributos que componen al periodo. Fíjate, la fecha inicial y la fecha final. Bueno, el guioncito va a poner ideas. ¿En dónde? Ideas. Ideas. No, ahí está, sino que como está subrayado no se alcanza a ver. Pero sí lo tiene. Bueno, esas serían las entidades. Lo otro que tenemos que poner en el diagrama son las relaciones. Dice que hay dos relaciones, una entre el asunto y el cliente, ¿cierto? Dice que un asunto corresponde a un solo cliente. O sea, voy a tomar el rombito, ¿dónde está?
Y le voy a decir que un asunto le corresponde, ¿cierto?, a un cliente. Y voy a dejar esto por aquí por el momento. La otra relación es: un asunto es llevado por uno o varios procuradores. Entonces tengo otra relación acá. Un asunto es llevado por uno o varios procuradores. Bueno, nos falta conectar, ¿cierto?, el cliente con la relación de corresponde y la relación con el asunto. Y lo mismo acá con la otra relación. Pero antes voy a explicar otra cosa, que es la cardinalidad. ¿Listo? Tenemos hasta ahí. Sí. Ah, lo selecciona y aquí, o sea, se le va a poner un relleno. Le va a colocar relleno. O el borde, ¿cierto? La línea del borde. O ya el sombreado, que es con este de acá. Bueno, tienen ya las relaciones ahí. Listo, entonces miren, ahí viene un tema que se llama cardinalidad, ¿cierto? Ustedes acá en Moodle tienen aquí un documento que se llama cardinalidad y me sacó, qué triste. Que hay un documento, cardinalidad y modelado de bases de datos. Y también hay un videito por ahí, listo. Ya eso ustedes lo pueden estudiar por fuera. El documento, a ver si lo tengo acá. Listo. El documento es este. Entonces dice, ¿qué es la cardinalidad, cierto? ¿Qué es? Entonces dice, se considera cardinalidad como el número máximo y mínimo de ocurrencias de un tipo de entidad que pueden estar interrelacionadas con una ocurrencia de la otra entidad, ¿cierto? Que hacen parte, pues, de una misma relación. Bueno, otra manera de interpretar eso es: ¿cuántas veces esta entidad puede estar acá? O al revés, ¿cuántas veces esta entidad asunto puede estar acá en la entidad cliente? ¿Cierto? Esa es la cardinalidad. ¿De dónde sale? Del mismo levantamiento de requerimientos. Piensen que acá, de ahí yo extraje la relación del enunciado, ¿cierto? Y acá dice, cada asunto le corresponde a un cliente, ¿cierto? Es decir, no puede haber un asunto aquí que sea llevado por varios clientes o que le pertenezca o le corresponda a varios clientes. Según esto, un solo asunto le corresponde a un cliente, pero un cliente, ¿cuántos asuntos, demandas, expedientes, procesos puede tener? Muchos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una relación de que sería de uno a, perdón, de uno, un asunto, ¿cierto? A muchos. No, al revés.
Ya me perdí. A un cliente le corresponde un asunto o puede tener muchos asuntos, ¿cierto? Mientras que un asunto solamente le puede corresponder a un solo cliente. Listo. Y lo mismo pasa acá con el procurador, ¿cierto? En el enunciado dice que un asunto es llevado por uno o por varios procuradores. Entonces, ¿qué relación tenemos aquí? Que un procurador puede llevar muchos asuntos. Pero también un asunto puede ser llevado, como dice el enunciado, por muchos procuradores. ¿Listo? Enseguida vamos a mirar ese tema de la cardinalidad. Bueno, entonces, ¿cómo represento ese que si es uno, que si son muchos, etcétera? Entonces, en el documento hay varias formas de representar esto, ¿cierto? Esto de acá del lado izquierdo es muy común, pero ya en el modelo relacional. Y este es un modelo entidad-relación, son diferentes, ¿cierto? Los nombres son parecidos, pero son dos modelos diferentes. En el modelo relacional lo que prima son las relaciones entre las entidades. Acá en el modelo entidad-relación ambas cosas son importantes. Creo que de hecho tiene más relevancia establecer la entidad, ¿cierto? Y luego la relación. Entonces, cuando es para decir que son muchos, se utiliza esa pata de gallina que ven ahí. Eso realmente, el nombre de eso no es pata de gallina, es pata de águila, yo no sé ni, ya no me acuerdo. Pero bueno, yo le digo pata de gallina, ¿listo? Entonces, eso representa muchos. Cuando es uno, entonces en la línea ustedes ven una sola rayita aquí, eso representa uno. Puede darse así. Esto es el número mínimo y máximo, o sea, mínimo 0 o máximo muchos, o mínimo 1, máximo muchos, o mínimo 0 y máximo 1. Pero no nos vamos a complicar con estos mínimos y máximos, ¿listo? Aunque con que entendamos de uno, de muchos, vamos bien. Entonces, la idea es que para el modelo de entidad-relación lo vamos a trabajar así. Cuando sean muchos, una n. Cuando sea 1, lo simbolizamos pues, con un 1, ¿cierto? Ahí no hay de otra. Cuando sea de muchos a muchos, vamos a colocar en un lado la n y en el otro la m. ¿Listo? Sería de muchos a muchos. ¿Listo? ¿Cómo? De N a N, pues de N a M. N a M. ¿Listo? Entonces, estos de aquí no los vamos a utilizar. ¿Listo? Uno, muchos, uno a muchos. Muchos a muchos, perdón. Con NM. Entonces, ¿cómo ensamblo eso acá? ¿Cierto? Entonces, estamos diciendo que un asunto le pertenece únicamente a un cliente, ¿cierto? Pero un cliente puede tener muchos asuntos ahí pendientes, ¿sí o no? Bueno, entonces vamos de aquí para allá. Un cliente para acá, ¿cierto? Un cliente. Entonces acá hay una línea que ya tiene el 1, ¿cierto? ¿Dónde está? Para acá. Sí. Hay otra que ya tiene la N, hay otra que tiene M y N. ¿Listo? Entonces voy a utilizar la de 1, ¿cierto? Ahí está. Y la voy a enlazar aquí, ¿cierto? Bueno, a mí me gusta más que el numerito quede para el lado de la relación, pero podría estar acá también, al otro lado. ¿Listo? Ahí quedó. Y lo otro es que esa línea, para que no me quede así, yo suelo cambiarla aquí donde dice línea y le aplico esta otra para que me quede pues como así. ¿Listo? Entonces, ahí está. Un asunto le corresponde a un cliente, pero a un cliente puede tener o le pueden corresponder muchos asuntos. Entonces, para este lado serían muchos. Entonces, busco la línea de muchos, la de la N, ¿cierto? Y como me gusta que la N quede para el lado de la relación, entonces pego la N acá y el otro ladito con el asunto. Y lo mismo, a la línea le doy clic derecho, línea, y ya escojo acá pues como el ortogonal, que es el que queda así. Ahora, si de pronto la N me quedó para el otro lado, o necesito o me gusta que la N quede para el otro lado, entonces pueden darle clic derecho a la línea y aquí hay una opción que dice revertir, ¿cierto? La verdad es que la palabra revertir no, como que no encaja, ¿cierto? Sería como invertir más bien, ¿cierto? ¿Cómo?
Al lado de la relación. Sí, Sí. porque si no me acuerdo que lo había enseñado hace un año. Lo que pasa es que cuando usted viene a leer la interpretación, es más fácil usted, visualmente al menos, usted lo identifica más fácil acá. Listo. Para. La cosa para. A un cliente le pueden corresponder muchos asuntos, ¿cierto? Pero un asunto de acá solo le puede corresponder a un cliente. Listo. Bueno, vamos con el lado de la otra relación, ¿cierto? Que dice allá que un asunto puede ser llevado por muchos procuradores, ¿cierto? Entonces voy a tomarme aquí la línea de 1 de un asunto. Un asunto llevado por muchos procuradores. Bien. Y nos quedaría ahí el esquema. ¿Qué pasó? Que no conectó. Bueno, tendríamos ahí pues como las conexiones debidas ya. Bien. Y voy a utilizar por aquí de general donde está el título. Bueno. Bien, falta una cosa a tomar en cuenta acá, muchachos, y es la siguiente. Aunque eso podríamos simplemente dejarlo ya para trabajarlo en el modelo relacional, de una vez es bueno que tengamos esa idea desde acá. Aquí me dice que un cliente, ¿cierto? A un asunto le corresponde a un cliente. ¿Y cómo sé yo cuál asunto es de cuál cliente? ¿Cómo se lo queda? ¿Cómo sé yo este asunto de qué cliente es? Con el DNI del cliente, ¿cierto? Pero entonces tendría que colocar el DNI del cliente acá en el asunto, pero ese DNI del cliente ya no sería un atributo identificador, porque ese es identificador, pero del cliente. Y yo acá estoy, es en la entidad asunto. Entonces necesito colocar acá el DNI del cliente para saber de qué cliente es, ¿cierto? Pero este no es el atributo identificador del asunto, por lo cual no va como un atributo identificador acá. Es un atributo más. Listo. Eso después es lo que pasa a llamarse una llave foránea. Listo. Es la misma vaina, pero en otro tipo de diagrama o esquema. Y lo mismo pasa acá. Algo así. Entonces, dice acá que un asunto puede ser llevado por muchos procuradores. Entonces, ¿yo cómo sé quién procurador lleva este asunto? Necesitaría el ID del procurador. Lo mismo que pasó con este, ¿cierto? Entonces, lo coloco, pero aquí ya tengo un pequeño detalle antes de poner eso. Y es que acá me dice que un asunto le pertenece a un solo cliente, pero un asunto puede tener muchos procuradores metidos en ese rollo. O sea que
ese procurador, ese DNI del procurador que voy a colocar en el asunto, sería un atributo que puede tener múltiples valores, por lo cual sería un atributo multivaluado acá, ¿cierto? Entonces aquí iría el DNI del procurador, pero como, repito, podemos tener en un mismo asunto varios procuradores, tengo que anotar quiénes son, ¿cierto? Sería multivaluado. Si ya trabajaron con bases de datos relacionales o trabajando modelo relacional en bases de datos o ya aplicaron normalización, ¿cierto? Se darán cuenta que ese atributo multivaluado ahí realmente se va a convertir después en una tabla intermedia. ¿Listo? Pero eso ya es otro paradigma, ¿cierto? Es del modelo relacional. En este de la entidad de relación, pues lo representamos así. ¿Listo? Cuando yo estaba escribiendo, primero empezamos con las tablas, pues con la organización. Ya mirando te va por tablas, y ahí aparece el 1 y la N. Es que no me acuerdo muy bien, pero uno decía que De unas... el 1 es igual a tal, y así sucesivamente. Bueno, yo creo que ahora sí quedó completo o al menos ya está pues como lo mínimo que debería tener, ¿cierto? Para representar eso. Bien. Entonces, a ustedes pueden pasarle un diagrama de esos y a partir de ahí le van a decir, hágame la base de datos para eso, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí usted ya podría empezar a tirar un código para una base de datos. Después miramos cómo llegamos al asunto. Bien. Bueno, ahí tendríamos ya el primer esquemita, listo. Terminaron, les falta preguntas.
Digo que no diga nada, que gacha. ¿Es que? ¿Ya terminaron? Sí. Ustedes ya. Sí. Ok. Bueno, va a pasarles entonces el otro enunciado. ¿Listo? Ahí está el otro enunciado. Ese los pasé por el WhatsApp también. Lo mismo, van a identificar las entidades con los atributos y qué relaciones hay. Y luego hacemos el diagrama. ¿Listo? Ah, bueno, pues si ya no vas a utilizar más este, lo puedes cerrar, ¿cierto? Archivo, cerrar, ¿cierto? Y él te vuelve a dejar aquí el, ¿cierto? Crear un nuevo diagrama en blanco, crear, ahí ya. Sí, así lo guardo. Víctor Hugo. El juguito. Nos lleva a tus ojos. Sí, es un zoológico. La que tiene plata, la que nos puso una estrella. Una estrella. ¿Qué más también? No, que viene marcando de nosotros.
Yo que Lucas, del esconda, el mar, usted nos esconda a nosotros. Ya no tiene GPS, pero. Y que no se note que pasa el yo. Ah, No se note que pasa el yo la pantalla. ¿Qué? No se note que pasa el yo la pantalla. Porque para esta. Tú puedes desbloquear esta le pago por el programador. No, o sea, yo pero se puede Sí. Van a la colina estos ya no te queda mandando. Ya le ponen un Claro. ¿Tienen ya las entidades? Sí. ¿Cuáles? ¿Cuál es el animal? No. animal. Ey, Tendría el nombre, la ciudad, el país, tamaño. hay varios, ¿cierto? ¿Y por el qué? Su sexo. Tamaño. Bien. Bueno, mínimamente hay 3 entidades ahí, ¿cierto? Una sería la del zoológico. Listo, dice, se quiere diseñar una base de datos relacional que almacene información relativa a los zoológicos existentes en el mundo, ¿cierto? Así como las especies animales que esto albergan. De cada zoológico, ¿cierto? Y aquí ya me están diciendo que esto tiene unos atributos, entonces es una entidad, ¿cierto? De cada zoológico se conoce nombre, ciudad, país donde se encuentra, tamaño en metros cuadrados y el presupuesto anual. Ahí ya tenemos una entidad, ¿cierto? Con sus atributos. Luego dice, de cada especie animal se almacena nombre vulgar, nombre científico, familia a la que pertenece y si está en peligro de extinción. Entonces, ¿esto de quién sería? De la especie, ¿cierto? Además, se debe guardar información sobre cada animal que los zoológicos poseen, como su número de identificación. También me están diciendo que a esos animales hay que ponerle un ID. Especie, sexo, año de nacimiento, país de origen y continente, ¿cierto? Está nombre vulgar, nombre científico, familia, peligro de extinción para la especie. El ID del animal, especie, sexo, año de nacimiento, país y continente para el animal. Y del zoológico, nombre, ciudad, país, tamaño y presupuesto. Listo, entonces vamos a armar el esquema. Zoológico, animal y especie. Entonces necesito entidad zoológico. Y el animal tendría especie. Dejo presionar la tecla control y lo arrastro con el mouse. O control C, control V, ¿cierto? Copian y pegan. Deja presionar la tecla control y lo arrastra. Y así lo duplica. Bien, entonces del zoológico está nombre, ciudad, país, tamaño y presupuesto. Entonces necesito aquí un atributo. Nombre.
No, muy grande. Mira, bien. Como esto pareciese ser algo compuesto, ¿cierto? La ciudad con el país, entonces a país no lo voy a conectar directamente con la entidad zoológico, sino con ciudad, ¿cierto? Es como la ubicación, ¿cierto? Como eso. Y el presupuesto, ese sí va directamente a la entidad. Bien. Entonces ya tengo zoológico. Del animal tengo el ID del animal, especie, sexo, año de nacimiento, país y continente, son 6. Bueno, aquí ya me están diciendo que el animal tiene un atributo identificador, ¿cierto? Que es el ID del animal. Entonces voy a coger de acá, ¿cierto? Este que es para atributo identificador, ID, animal. Dame un momentico, muchachos, voy a una llamada. No, pero el primer fue lo que colocó. En la terraza, ¿verdad? Que fueron un día, pero nada, que no acabó. ¿Sabes qué es? Sí, muy bonito. Y cuando viene de papel higiénico. En serio. Hay gente, compadre. Un poquito de papel higiénico. Esa gente está cagando, viendo. Cuéntamelo todo. No, ya, Papolido. no, pero sí, pero que El Messi. el México infectado ese. A veces la Pero no te dije que estaba. Oiga,
Moncayo. Moncayo, Hermano. ¿Qué pasa, Moncayo? ¿De dónde? Montería. Montelíbano. En el monte, en el Líbano. La Uribe, ya. La Uribe. El área está por allá. El también es de por allá. Venía casi todo Colombia. Vale, yo digo que no venía acá y todo. Me tiene como Eso no tiene ciudad muy poquita de agua. Sí. tiene como ¿Cómo? 20.000 hectáreas cuadradas. No, eso no tiene ciudad, pero sí pueblo. Sí, como 20.000 hectáreas cuadradas. ¿Cómo? Aquí. Van a ver cualquier montaña, pues van a ver. Sí, ya se uy, pucha, me sigue haciendo la mamá. ¿Aquí es tuya? Papá. Sí. Yo conozco una. Y le conozco el link, también tienes que para cuando de Montelíbano hasta la Patada, eso tiene como 12 kilómetros de la Patada. Y de Era dónde de eso aquí. Pero bueno, metiendo a poquito, Bueno, hasta ahí sería pues como lo básico que encontramos allá, ¿cierto? Vamos a colocar entonces aquí las relaciones
que dice que un zoo alberga animales, ¿cierto? Y un animal pertenece a una especie, ¿cierto? Dice, se quiere diseñar una base de datos relacional que almacene información relativa a los zoos en el mundo, así como las especies animales que estos albergan, ¿cierto? Entonces, un zoo alberga animales. Ahí dice que especies animales que albergan, pero usted va al zoológico a ver una especie o a ver un animal, ¿cierto? La especie es una cosa abstracta, usted no puede ir al zoológico a ver una especie, ¿cierto? Usted ve un animal ahí, ¿cierto? Entonces, usted lo que va a ver, o sea, lo que encuentras en el zoológico es animal, y el animal pues pertenece a alguna especie, ¿cierto? Y esto pues está implícito realmente, porque si usted lo lee, en ninguna parte dice que un animal pertenece a una especie, se supone, ¿cierto? Está implícito ahí, un animal pertenece a una especie, además que nos están diciendo acá que sí tenemos que tener una entidad de especie, ¿cierto? Que tiene un nombre vulgar, un nombre científico, una familia, que si está en peligro de extinción o no, ¿cierto? Entonces nos están mencionando esa entidad, pero implícitamente está la relación, ¿cierto? Una especie le pertenece, o un animal pertenece a una especie, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a colocar las dos relaciones. Señor Rombo. ¿Cierto? Entonces dice que un zoológico alberga animales, ¿cierto? Y la otra relación es que un animal pertenece a una especie. ¿Cómo? El rombo. El rombo. Pasa pues a mí. Porque tiene gafas. Bueno. Bien, vamos a la cuestión de la cardinalidad, ¿cierto? Entonces, un zoológico, ¿cierto? Dice alberga muchos animales, ¿cierto? Sería una relación de uno a muchos. Entonces, necesitamos la línea del 1, ¿cierto? El 1 para este lado, con el zoológico. Y el muchos para el otro lado, ¿cierto? Dale la N aquí, amigo. Y el otro para acá. Ahí está. Bueno, también dice que un animal pertenece a una especie, ¿cierto? Pero en una especie sí pueden haber muchos animales, ¿cierto? Muchos animales pueden pertenecer a la misma especie. A ver, yo miro bien esto con lupa. El animal pertenece a una. Sí. Pero pueden ser muchos animales los que pertenecen a la misma especie, ¿no? Sí. Entonces, más bien una especie tiene muchos animales, ¿cierto? Entonces sería de uno a muchos acá. Entonces necesito el 1 y muchos. O algo así. A ver, yo cuadro ese 1. Vea, cuando es, por ejemplo, el 1 queda montado por ahí o la N, si usted le da un clic, él le saca aquí como un rombito, ¿cierto? Naranjado. Entonces ya usted con eso lo corre, ¿cierto? Lo desplaza.
como a donde debería quedar. Ok. Esta línea me quedó tan rara. No queda un montón de cosas. Muchachos, preguntas tienen con eso hasta ahí. No, Que dirección de memoria que permite el almacenamiento de un dato.
Bueno, vayan analizándose este otro. Sí, ya lo más seguro es que ya no lo alcanzamos a hacer aquí. Pero entonces, lo mismo, ¿cierto? Van a mirar cuáles son las entidades y cuáles son las relaciones. Listo. Si usted dice, no, yo soy capaz de ir haciendo ese diagrama y analizando, bueno, hágalo. Pero mi recomendación, al menos al comienzo, es primero anótelo, ¿cierto? ¿Qué entidades hay y qué relaciones se encuentran? Y se me olvida analizar una cosa acá, hablando de analizar. Dice que un zoológico alberga animales, ¿cierto? ¿Cómo sé yo qué animal está en cuál zoológico? No. ¿Con el nombre de quién? El animal del zoológico. Empecemos por el zoológico. Esa entidad, toda entidad debería tener un atributo identificador. ¿Cuál es el atributo identificador del zoológico? No. ¿Ah? El nombre. El nombre. Creo que todos no tienen el mismo nombre. Bueno, es posible que todos tengan el mismo nombre, sin embargo, una cosa tan genérica como un nombre no es recomendable que se tenga como un campo clave o como un atributo identificador, ¿cierto? Yo creería que lo mejor es asignarle a este señor del zoológico algún tipo de ID que me permita identificar qué zoológico es a ciencia cierta. ¿Listo? Eso por una parte. Solo que puede ser la dirección. ¿Cómo? La dirección del zoológico. Y el día que el zoológico se vaya de ahí, que. Tiene que cambiar de. Pero eso no es debido a estar cambiando un ID. ¿Ya? Bueno, eso por este lado. Ahora, Con el NIT entonces. Ahora, el zoológico no. bueno, debe tener un NID. No sé si a nivel mundial los zoológicos tienen algún tipo de asociación y de pronto ahí les establecen algún código, ¿cierto? Habría que averiguar, ya indagar cómo es el manejo de eso, ¿cierto? De momento, yo lo que les digo es tener un nombre como un campo clave o como un atributo identificador no es la mejor práctica. Entonces siempre le vamos a asignar en ese caso un ID. ¿Listo? Bueno, y vuelvo a la misma pregunta de acá. Entonces, ¿cómo sé en cuál zoológico está el animal con el ID 23? Con el ID del zoológico. Entonces, ahí hay dos opciones. O coloco el ID del animal en el zoológico, lo cual queda raro, o coloco al animal el ID del zoológico en el que se encuentra, que creería yo que sería lo mejor, ¿cierto? Lo más práctico acá. Entonces, voy a agregar otro atributo al animal y ese atributo sería el ID del zoológico, ¿cierto? Ahora, ese ID del zoológico acá no es un atributo identificador. ¿Por qué no es un atributo identificador? Porque no estoy en la entidad zoológico, estoy en la entidad animal, ¿cierto? El ID del zoológico en la entidad zoológico es el atributo identificador, pertenece al zoológico. Pero el ID del zoológico no va a identificar al animal, porque para eso el animal lo identifico con su ID, ¿cierto? El ID del animal. Entonces, este ID zoológico sería un atributo más, pero me permitiría establecer la relación entre ese zoológico y el animal. Listo. Por eso, pero quedaría mejor que el ID animal esté conectado con el ID del zoológico. Bueno, podría ser una opción, pero observen lo siguiente. Como en el zoológico yo no tengo un animal, sino... Entonces tendría que colocar ese ID del animal acá como un atributo multivaluado, ¿cierto? El ID del animal. Y eso luego en el esquema relacional se me convertiría en otra tabla más, ¿cierto? Entonces, sí sería necesario tener otra tabla, habría que entrar a analizar, ¿cierto? Entonces, por eso de momento lo que veo más opcionado... El ID del
Exacto. Listo. Sería más fácil con el ID. El ID del zoológico en el animal. Zoológico 24, también aparece todo, Bien. Ahora, con la especie pasa una cosa. ¿Tiene atributo identificador? No. No tiene atributo identificador. O sea que debemos asignarle un atributo que identifique esto. Entonces debería haber un ID para la especie. ¿Cierto? Y ID de especie sería el atributo identificador de la especie. Entonces aquí hay que hacer un ajuste. ¿Cuál ajuste? Que en la tabla animal, aquí aparece la especie. Pero entonces, como esto tiene una relación con la especie, este campo no debería ser la especie, sino el ID, ¿cierto? Debería tener un ID de la especie. ID, especie. Y para saber el nombre de la especie, no tenemos ningún campo acá. Tendríamos que agregar acá un nombre de la especie. Tengo el ID, nombre vulgar, nombre científico, la familia, si está o no en peligro de extinción, pero no sé cómo se llama la especie. Entonces creo que terminaría más bien así. Y voy a volverlo a exportar y se lo voy a volver a mandar. Ahí está la solución. Ah, está. Y otra cosa es que no lo marqué tampoco. A ver, yo le elimino y marco este diagrama porque no dice qué carajos es eso, ¿cierto? Bueno, del otro, vayan analizando la casa, listo, y mañana lo revisamos acá. Ya usted lo analizó. Ya usted como tiene vaya, ya tiene